Ya empezamos. Bueno, les damos la cordial bienvenida al 17º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez 2025. Este evento está organizado por el Laboratorio de Vertebrados del Departamento de Biología Comparada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y en esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Federico Méndez Sánchez, del Grupo de Ecología y Conservación de Islas de México, y nos va a dar el tema de la conservación y restauración ecológica integral de las Islas de México. En este momento, la doctora Kathleen Babb hará su presentación de su reseña. Adelante, Kathleen. Buenas tardes, bienvenidos. El doctor Federico Alfonso Méndez Sánchez es oceanólogo por la Universidad Autónoma de Baja California. Cursó una especialidad en gestión ambiental con enfoque en recursos naturales. Realizó su maestría en ciencias de gestión ambiental en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, y el doctorado en ciencias en uso, manejo y preservación de los recursos naturales en el Centro de Investigaciones Biológicas de Nuestra. Forma parte del Grupo de Ecología y Conservación de Islas, en una asociación civil en el cual se ha desempeñado en muy distintos cargos y desde 1917 es director general. Esta asociación cuenta con una estación biológica propia en la isla Guadalupe. Se ha involucrado en los proyectos de monitoreo y erradicación de mamíferos invasores, en la restauración de fauna y flora nativa y endémica, así como en la planeación estratégica, en la gestión de permisos, en cuestiones de relaciones interinstitucionales, y sus principales áreas de interés son la legislación y la gestión ambiental, así como el desarrollo, la implementación y evaluación de políticas públicas que coincidan en la conservación de las islas en México y de sus recursos. Participó activamente en la creación y gestión de la Reserva de la Biosfera Islas del Pacífico en la península de Baja California, y en el bastante reciente creación de la Reserva de la Biosfera del Parque Nacional, de Revillagigedo, en la cual colaboró para que ésta se incluyera en la lista del Patrimonio Mundial. Es autor de muy diversos artículos científicos y ha participado en distintos eventos, tanto nacionales como extranjeros, y hoy nos platicará sobre la conservación y restauración ecológica de manera integral en las islas en México. Agradecemos mucho tu participación en este 7º seminario, Rafael Martín del Campo, y te cedemos la palabra. Gracias. Muchas gracias, Kathleen y Noé, Margarita, por la invitación. Muchas gracias al Laboratorio de Vertebrados. Y bueno, voy a proceder a compartirles la pantalla. Se ve ahí, ¿verdad? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, pues como ya comentaban los colegas organizadores, yo les voy a platicar del trabajo que hacemos desde el Grupo de Ecología y Conservación de Islas, en colaboración, como ya lo van a ver, con varias dependencias del gobierno federal, particularmente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en la conservación y restauración de las Islas de México. Y bueno, el Grupo de Ecología y Conservación de Islas somos una organización de la sociedad civil, una organización no gubernamental, como se les conoce más cotidianamente, 100% mexicana, y tenemos más de 25 años de experiencia haciendo este tipo de trabajo en México y colaborando también en proyectos similares en el extranjero. Somos cerca de 40 profesionistas, biólogos, oceanólogos, licenciados en ciencias ambientales, veterinarios, ingenieros forestales. Más de la mitad del personal de GESI son mujeres y varias de ellas en puestos de liderazgo. Nuestro presupuesto anual fluctúa entre el 1.5 y 2 millones de dólares anuales, algo así como 40 millones de pesos, porque son proyectos caros, como ya lo van a ver, para su ejecución. Y básicamente lo que nosotros hacemos es hacer ciencia para hacer toma de decisiones respecto a manejo con monitoreo de especies nativas y exóticas. También desarrollamos bastante el aprendizaje y la cultura ambiental con las comunidades locales que habitan las islas,
y también en sus zonas de influencia, y nos abocamos mucho también al tema de formulación de políticas públicas y gestión ambiental. Y bueno, el universo de nuestro trabajo son las 4.110 islas que tiene México, elementos insulares, de acuerdo con el INEGI, son desde islas, islotes, arrecifes y cayos. Y bueno, como pueden ver, pues están por todo el país, en todos los mares de México. Esta es una representación gráfica, pero bueno, México tiene muchísimas islas, casi al nivel de países insulares como Japón, Nueva Zelanda o Australia. Y de todos los tipos de ecosistemas, ¿no? Como mucho de nuestro país. Y bueno, en términos suena muchísimas islas, ¿no? No solo hacerles notar que el grueso de la superficie insular nacional la hacen 65 islas que son superiores en superficie a 1.000 hectáreas, que son las que nosotros conocemos como islas grandes, y bueno, el 90%, cerca del 90% de la superficie insular total las hacen estas islas, ¿no? Islas como Tiburón y Ángel de la Guarda en el Golfo de California, o Cozumel en el Caribe mexicano, o Isla Guadalupe o Cedros acá en el Pacífico, donde nosotros nos encontramos. Y bueno, primero que nada quisiera darles una paseada para que conozcan estos territorios. Entonces vamos a empezar con las islas de la Corriente de California, frente a la península de Baja California. Estas son islas con ecosistemas templados, bañados por las corrientes de California. Son aguas muy productivas, entonces hay mucha vida en estos ecosistemas. En particular, las aves marinas son un grupo de animales que son muy, muy importantes o muy preponderantes en las islas. Casi que hay una relación biunívoca entre islas y aves y viceversa, ¿no? Sin islas no hay aves, y sin aves no hay islas y ecosistemas saludables. Este es el ejemplo de Isla de Guadalupe, acá en el Pacífico mexicano, una de las islas, bueno, más bien la isla más occidental de México, a 300 kilómetros de la península de Baja California, hacia el oeste. Y bueno, tenemos estas maravillosas especies, ¿no? El caso del albatros de Laizán, que es una colonización natural semirreciente a principios de los 80, que llegó a colonizar Isla Guadalupe desde Hawái. Casos emblemáticos como el lobo fino de Guadalupe, es una especie endémica de pinípedo para México, y en particular Isla Guadalupe fungió como un bastión para esta especie que se creía hace un siglo extinta, ¿verdad? Lo mismo es el elefante marino del norte, ¿no? Tanto para el elefante marino como para el lobo fino de Guadalupe, Isla Guadalupe sirvió o fue el sitio donde se lograron refugiar estas dos especies y casi casi que evitar la extinción dada la caza de mamíferos marinos, ¿no? En particular estas dos especies. Otra isla emblemática de este lado del Pacífico, en la corriente de California, es Isla Cedros. Está la península de Baja California hacia el oeste, ¿no? En el Pacífico. Y ahí tenemos también, ¿no? Las islas son muy características por los endemismos, las especies únicas que estas contienen. Este es el caso del pino Monterrey, una variedad endémica a Isla Cedros, que es el Pinus radiata variedad cerrocensis, que bueno, pues este es una especie, una variedad de pino que solo existe en Isla Cedros en el Pacífico mexicano, y Guadalupe tiene una contraparte que es la variedad vinata, ¿no? Entonces, es un caso muy interesante porque de estas dos poblaciones salió el germoplasma para todas las plantaciones de pinos radiata comerciales a nivel internacional, ¿no? Que son muy, muy importantes en el mundo. Este es el venado bura endémico a Isla Cedros, es de las pocas islas que tienen en el mundo un venado endémico, y bueno, pues es el caso de este bura en Isla Cedros. Y también cómo se vincula, ¿no? El tema de la conservación y restauración de las islas con las comunidades locales que ahí habitan, que han estado haciendo precisamente esto. Son comunidades de pescadores en su mayoría, todos dependiendo sus modos de vida pues, la productividad de las aguas alrededor, que hay una relación, ¿no? En cómo está la productividad en tierra, las colonias de aves marinas que con el guano, pues digamos que hacen que se fertilice el océano alrededor, el mar alrededor, y bueno, pues las comunidades locales tienen recursos pesqueros más saludables, ¿no? El caso de las islas del Pacífico Norte, las cooperativas asociadas a la Federación de Cooperativas Pesqueras de Baja California, pues es muy importante, muy relevante, ya que llevan a cabo un aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales, en particular abulón y langosta, y además colaboran muy fuertemente
con la conservación de las islas, ¿no? Tanto su parte marina como su parte terrestre. Luego seguimos el viaje hacia el Golfo de California, ecosistemas muy distintos, islas ya desérticas, como el caso Isla Espíritu Santo, una de las más famosas de la región del Golfo de California, frente a la ciudad de La Paz, una isla muy paradisiaca, muy visitada, tiene bastante visitación todo el año, ¿no? Se puede nadar con los lobos marinos, también se puede visitar alguna de sus playas. Y bueno, siguen los endemismos, ¿no? Las especies únicas. Este es un cacomixtle, un babisuri endémico a Isla Espíritu Santo. Y luego nos vamos más hacia el sur, ya digamos saliéndonos un poquito del Golfo de California a la zona del Pacífico tropical. Ahí están las Islas Marías, también tan famosas, bueno, tan emblemáticas y tan famosas recientemente o tan importantes desde hace unos años para acá. Cerró ahí el penal que existía desde hace un siglo y ahora permanece lo que fue el área protegida, la reserva de la biosfera, y es además un centro que se puede visitar, ¿no? Un archipiélago que puede visitarse, en particular Isla María Madre. Y luego más hacia el oeste se encuentra el archipiélago de Revillagigedo, también bastante conocido y emblemático para México. Es el área natural protegida más grande de Norteamérica, o el área marina protegida más grande de Norteamérica, y hay 4 islas que lo conforman y que son súper importantes en temas de endemismos terrestres y marinos también, ¿no? Este es el caso de Isla Socorro, es una isla volcánica. Ahí en la fotografía pueden ver, pues a la mera cima es el volcán Everman, y también tenemos bastantes endemismos. Este es el caso de la pardela revillagigedo, es una especie de ave marina de hábitos nocturnos que habita únicamente en el archipiélago de Revillagigedo y en particular en 2 islas que son Socorro y Clarión. Y pues es probablemente una de las aves marinas más amenazadas y estamos haciendo acciones para proteger a esta población, ¿no? Esta es Isla Clarión, a 1000 kilómetros del macizo continental mexicano. Sale uno desde el puerto de Manzanillo con apoyo de la Secretaría de Marina, y pues para llegar a Isla Carrión toma entre 3 o 4 días, más o menos. Y la importancia de las islas también radica en que son sitios en donde las especies pueden descansar, pueden refugiarse y pueden utilizar como escalones, ¿no? Lo que en inglés se le llama los stepping stones. Entonces, esto ha sucedido con las islas mexicanas. De hecho, el caso de la tortuga verde, si no fuera porque existía el archipiélago de Revejigedo donde está, la tortuga no hubiera migrado del Pacífico este al oeste, ¿no? Y entonces, bueno, esta es la maravilla de las islas también. Y luego nos vamos hacia el Atlántico, al Golfo de México y el Caribe. Ahí otra vez las islas muy diferentes, ¿no? Mucho más tropicales. Este es el caso de Banco Chinchorro en el Caribe mexicano, donde también hay importantes poblaciones de aves marinas, grandes poblaciones, en particular de las especies mucho más tropicales como el bobo enmascarado, que es el que están viendo en la foto, y también comunidades de pescadores que pues tienen sus medios y formas de vida vinculadas a las islas y la salud de estos ecosistemas, ¿no? Estos son los pescadores de langosta en Banco Chinchorro. Y bueno, pues la importancia de las islas radica en 3 grandes, digamos, características, ¿no? En términos de soberanía, las islas remotas, como el caso de Guadalupe, el archipiélago de Revillagigedo, o en el lado del Golfo de México, el Cayo Arenas, permiten que México tenga esta vasta zona económica exclusiva, ¿no? Esto que ven en azul es también territorio mexicano, y las islas contribuyen muchísimo a lograr estas panzas que pueden ver ahí. Es porque está, por ejemplo, el caso de Isla Clarión, y da mucha más superficie marina a México, ¿no? Entonces, bueno, México tiene la 13ª zona económica exclusiva más grande del mundo, y eso da derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales ahí, ¿no? No se diga la importancia para el petróleo, pero también para otros recursos naturales como la pesca de atún, por ejemplo, ¿no? Desde la perspectiva de biodiversidad, las islas, como ya les platicaba, pues tienen por lo menos el 8.3% de todas las plantas vasculares y vertebrados terrestres del país, y México es un país megadiverso, o sea que es muy relevante el territorio insular. Y en términos de endemismo tienen por lo menos, a lo que conocemos hasta ahora, es 9 veces más especies endémicas por superficie que el propio macizo continental de México, ¿no? Son además importantes para ciertos grupos de especies, y en particular para las aves marinas, ¿no? Una de cada 3 especies de aves marinas que existen en el mundo
anidan en las islas mexicanas y se alimentan en las aguas alrededor, ¿no? Entonces, bueno, son bastante relevantes. Y en términos de recursos naturales y aprovechamiento, pues las comunidades que habitan las islas han dependido desde hace cerca de 100 años de los recursos pesqueros que proveen las aguas circundantes a las islas, ¿no? Entonces, bueno, haciendo un resumen, ¿por qué las islas son importantes para México y para el mundo también, ¿no? Es esto que les comentaba, por la concentración de lo que conocemos hasta ahora, lo que conoce la ciencia respecto a las islas mexicanas, es por lo menos el 8% de todas las plantas y vertebrados terrestres de México. Hay muchísimos endemismos, 361 especies y subespecies endémicas. Esto equivale más o menos al 4% de todos los endemismos terrestres para México. Si le sumamos los endemismos marinos, esto es muchísimo más la cifra. Hay 9 veces más especies endémicas en las islas que en la parte continental de México. Una de cada 3 especies de aves marinas viven o dependen de las islas mexicanas y cerca de 145 islas están habitadas y hasta el 2020, de acuerdo a cifras del INEGI, alrededor de 350,000 personas vivían en las islas y dependían de estos ecosistemas para su sustento, particularmente a través de la pesca, aunque también hay casos como los más sureños, ¿no? En el Caribe, Isla Cozumel, Isla Mujeres, Isla del Carmen, que son islas que dependen más del turismo también, ¿no? Y bueno, ¿cuáles las amenazas, ¿no? Hacia las islas mexicanas y las islas del mundo en particular tiene que ver con las especies exóticas invasoras y así como otras islas en el mundo, el caso de México no es diferente. Eh, Se tienen registradas 24 extinciones confirmadas para el país. De estas 24, 21 han ocurrido en islas y tenemos confirmado que 17 de estas 21 ha sido a causa de especies exóticas invasoras, particularmente de mamíferos invasores como los roedores, no se diga sobre todo la rata negra y el gato feral, ¿no? Entonces, un alto porcentaje, el 75% de todas las extinciones registradas en nuestro país ha sido de especies insulares en islas, ¿no? Obviamente. Y bueno, eso nos ha llevado a lo largo de 26 años a atender esta amenaza principal, ¿no? Las especies exóticas invasoras son la principal amenaza para las islas y entonces lo que hemos hecho es priorizar, ¿no? Hay muchísimas islas en México, entonces tenemos que empezar o tuvimos que empezar por algunas y entonces una colega nuestra de GESI hizo su tesis de maestría vinculada con un programa en Alemania y en San Luis Potosí, aquí en México, un programa binacional, digamos, con la priorización de la restauración de las islas mexicanas, ¿no? Esto ya tiene unos años, un poquito más de una década, y sin embargo se mantiene, ¿no? Ahí pueden ver el mapa con las priorizaciones. A la derecha es una tabla en donde va de mayor prioridad hacia abajo, ¿no? Y entonces, bueno, las islas más prioritarias en base a una ponderación de criterios que tiene que ver con pues, riqueza de especies, la factibilidad de llevar a cabo una erradicación o un manejo de las especies exóticas invasoras, qué tan probable es que esta vuelva a infestarse o no, ¿no? Si hay protocolos de bioseguridad implementados, el costo, el costo-beneficio, ¿no? De llevar a cabo una erradicación. Y bueno, todo esto nos da que, por ejemplo, el principal grupo, las islas más prioritarias de atender son Socorro, Cozumel, María Cleofas, María Magdalena, del archipiélago Marías y Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido el punto de partida para todo este trabajo de restauración de islas en México, ¿no? Y se ha ido complementando, ¿no? Si lo vemos desde la perspectiva de qué islas podemos a nivel mundial atender para proteger vertebrados amenazados en la lista roja. Y bueno, pues en el caso de México, digamos que en un estudio a nivel internacional con todas las islas del mundo, hay 10 islas mexicanas que pone a México dentro de los 10 primeros lugares en donde si llevamos a cabo las erradicaciones de los mamíferos invasores, vamos a proteger a 17 poblaciones de 14 especies endémicas, ¿no? Y amenazadas en la lista roja, en la NOM 059. Y bueno, pues estas islas son Socorro, San José, Guadalupe, Santa Margarita, ¿no? Ahí pueden ver los ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, esto sigue, digamos, abonando. Esto es un estudio más reciente de que dónde están las prioridades de restauración respecto a las islas, ¿no? Y ahora pasar a platicarles de los resultados que hemos alcanzado a lo largo de estos años, de cómo hemos venido haciendo o aproximándonos a la restauración de las islas. Entonces les voy a platicar algunos ejemplos. Uno
que es emblemático para nosotros y que además es donde hemos permanecido más tiempo trabajando y donde hemos visto pues, a lo largo de casi 3 décadas los avances y los resultados. Es el caso de Isla Guadalupe. Isla Guadalupe es una isla volcánica, es reserva de la biosfera desde el 2005, administrada por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Hay un destacamento de la Secretaría de Marina, se encuentra entre 250 y 300 kilómetros al oeste de la península de Baja California. Y bueno, pues esta isla es la quinta más grande de México, tiene 24.100 hectáreas y una altitud de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, es un macizo en medio del Océano Pacífico y ahí, digamos que las acciones era proteger a las especies nativas y endémicas. Este es uno de ellos, es el ciprés o cedro de Guadalupe, que está listado tanto en la lista roja como en la norma oficial mexicana. Este es el Pinus radiata variedad vinata, que ya les platicaba al inicio, ¿no? Que hay una población prima, digamos, de este en Isla Cedros. Este está en peligro de extinción en la lista roja, no está en la norma 059. Este es otro árbol endémico insular, le llamamos nosotros, porque en México solo existe en Isla Guadalupe, pero también hay poblaciones de esta misma especie en las islas del Canal frente a California, en los Estados Unidos, ¿no? Este está como en peligro de extinción en la lista roja y justo ahora que está la revisión andando de la NOM 059, propusimos la inclusión de esta especie también en la norma, ¿no? Y parece que va avanzando y que va a quedar ya enlistada igual en peligro de extinción en la nueva publicación de la norma 059. Y para poder llevar a cabo todo este trabajo, pues necesitamos eh, tener presencia en las islas, estar de manera constante, estar con las facilidades y los equipos y las instalaciones pertinentes para poder llevar a cabo un trabajo de este alcance y de este calado, ¿no? Entonces, bueno, desarrollamos a lo largo de todos estos años una estación biológica en la parte más alta de Isla Guadalupe, que se llama la Estación Biológica Campo Bosque, y luego una en el sur de la isla, que le llamamos Estación Biológica Albatros, porque es donde operamos todos los monitoreos y las acciones de restauración de las poblaciones de aves marinas, ¿no? Entonces, bueno, una estación al norte, una estación al sur, ahí en Isla Guadalupe. ¿Y qué fue lo que pasó con Isla Guadalupe? Bueno, pues hace ya cerca de 170, 180 años se introdujeron cabras ferales a Isla Guadalupe porque los cazadores de mamíferos marinos, en particular de pinípedos, creyeron que era muy buena idea, pues durante sus travesías, tener carne fresca en Isla Guadalupe, donde cazaban bastantes lobos finos y elefantes marinos y otras especies de mamíferos marinos, pues para tener carne fresca en sus travesías, ¿no? Y bueno, pues lo único que ocurrió es que, pues sí, la población de cabras prosperó, lo intentaron más de una vez, finalmente pegó y se dice en relatos de naturalistas que visitaron Isla Guadalupe que llegó a haber hasta 100.000 cabras ferales en la isla, ¿no? Y esto es lo que ocurrió, de tener un bosque bastante bien distribuido, como de 1.500 hectáreas de superficie de diferentes especies endémicas de árboles, pues pasamos por ejemplo, 1948 al 2001 a solo tener 200 pinos viejos, ¿no? Y hay que recordar que esta es una especie endémica a Isla Guadalupe, ¿no? Y bueno, ahí pueden ver algunas comparativas, ¿no? Como en la foto a blanco y negro pues, se ve que había más árboles todavía en pie y la foto de la derecha, que es más reciente, igual entre el 2001 y 2002, pues ya se ven muy pocos individuos, ¿no? Entonces, para el 2001 solo quedaban 220 pinos viejos, digamos, vivos en Isla Guadalupe, ¿no? Y esto es lo que ocurrió. Hubo degradación del hábitat, extirpaciones y extinciones debido a la introducción de la cabra feral. Al poquito tiempo también se introdujo el ratón de manera accidental y el gato feral de manera intencional para controlar la población de ratón, ¿no? La historia de todas las islas del mundo, muchas de ellas. Y entonces iniciamos con algo que le conocemos nosotros como restauración pasiva, ¿no? Más o menos una década de restauración pasiva que implicó quitemos, retirar la amenaza, es decir, remover a la población de cabras ferales de Isla Guadalupe y ver cuál era la respuesta del ecosistema, ¿no? Cómo venía esa regeneración natural pues, del germoplasma que se encontraba ahí en el subsuelo. Y después de eso pasamos a la restauración activa, ¿no? Nos dimos cuenta que si bien había y estaba habiendo regeneración natural, era necesario intervenir, un poco acelerar el proceso de recuperación con acciones de restauración activa, que tiene que ver con producción de planta en vivero, reforestación, manejo de la erosión, que ya les voy a platicar más adelante,
para un poco acelerar esa recuperación del ecosistema y pues promover el fortalecimiento de su resiliencia, y eso es lo que hemos hecho desde el 2014 a la fecha. Así es como se veía Isla Guadalupe en el 2003, ¿no? Ahí están al fondo de la fotografía unas cabras ferales, prácticamente no crecían nada, no había renuevos, no había reclutamiento, las cabras prácticamente ramoneaban y consumían todo lo verde que veían a su paso, y pues al final la isla quedó así, ¿no? Un terreno y suelo desnudo, ¿no? Desprovisto de vegetación. Y el primer paso fue movernos hacia adelante con remover a las cabras ferales. En su momento este fue de los proyectos más importantes a nivel internacional por la complejidad logística, por lo remoto de Isla Guadalupe y también por la superficie, ¿no? De Isla Guadalupe. Entonces, en su momento fue de los proyectos, digamos, más relevantes a nivel internacional respecto a la remoción de una población de cabra feral. Y esto lo llevamos a cabo entre el 2003 y el 2017 con un apoyo súper relevante y muy importante de la Secretaría Marina, cuyo apoyo continúa hasta la hora y es invaluable. Y bueno, la historia de la remoción de la población de cabras ferales, se utilizaron diversos métodos, desde captura en corral, hubo extracción viva de la isla hacia continente, en particular hacia Ensenada, Baja California, esto porque había una compañía que se dedicaba a esta actividad para producir o para hacer carne, ¿no? De cabra de Isla Guadalupe. Y finalmente lo que hizo una diferencia fue movernos hacia adelante con la cacería aérea para dar, digamos, disminuir en muy poco tiempo la población hacia el 90%, o sea, que quedara un 10% de la población para luego pasar con cacería terrestre y telemetría, ¿no? Hay una técnica que se le llama cabras judas, y lo que hacemos es que capturamos cabras presentes en la isla Guadalupe, las esterilizamos y les pusimos un collar de telemetría que, por sus hábitos gregarios, ¿no? Una vez que soltamos a la cabra, la dejamos que esté libre por meses, y finalmente regresamos y con la telemetría la encontramos y pues está ya con otros individuos, ¿no? De ahí el tema el término cabra juda, ¿no? Porque pues digamos delata a sus compañeros, y bueno, ahí es como uno va avanzando a ir capturando a los últimos individuos. Entonces, bueno, estas cabras judas eh, fueron de las últimas en que removimos de la isla en 2007, ¿no? Entonces, desde el 2007, Isla Guadalupe no tiene cabras ferales. Y esto es lo que pasó con la restauración pasiva, ¿no? Tan solo de quitar al elemento de presión que era la población de cabras, que removimos al final cerca de 11.000 individuos de Isla Guadalupe. En 2006 todavía con cabras presentes, les platicaba yo, solo quedaban 220 pinos adultos. 10 años después, solo por regeneración natural, no el propio reclutamiento y la resiliencia de la isla, llegamos a más de 20.000 pinos adultos y jóvenes. Años después, otra vez solo regeneración natural, pasamos de esos 220 en 2006 a más de 20.000 en 2016, a más ya de 50.000 pinos adultos y jóvenes en 2023, ¿no? Y como ven en la foto es el mismo lugar, y ya para 2023 era muy complicado hacer la fotografía, pues porque ya teníamos más renuevos ahí en ese sitio. Y cosas súper interesantes, ¿no? Especies que se creían extintas para la isla debido a la presencia de las cabras reaparecieron, nuevas especies han sido redescubiertas. Este es un ejemplo de un par, ¿no? La Pseudonaphalium y la Gambelia especiosa, que son dos especies que reaparecieron en Isla Guadalupe. Este es otro ejemplo, la Phacelia filomaniaca, que también reapareció después de la erradicación de las cabras. Este es otro caso súper, pues esperanzador para nosotros, ¿no? Una manzanita característica de esta región del país, del chaparral y del matorral, ¿no? Incluso la especie la estamos describiendo porque no estamos seguros. Parece ser que es una especie endémica a Isla Guadalupe, y solo encontramos un individuo, ¿no? Después de la erradicación de las cabras. Hace muy poco también encontramos una especie de orquídea. Estamos igualmente en la descripción de la propia especie, ¿no? Esta reapareció después de la erradicación de las cabras, y sobre todo después de un evento, de un incendio que hubo en la punta norte de la isla debido a una lluvia, a una tormenta eléctrica y un rayo que cayó allá y digamos, inició un incendio cerca del bosque de pino. Y bueno, esta orquídea apareció 1 o 2 años después.
Y bueno, de ahí, después de ver que la regeneración natural estaba siguiendo su curso y estaba tomando su paso, nos propusimos a proceder con la restauración activa, ¿no? Con el objetivo de, si bien restaurar las comunidades vegetales, tanto de las especies arbóreas como del sotobosque, pero también acelerar, ¿no? La recuperación, o sea, ayudarle al ecosistema a que recupere su conectividad, y así beneficiar, pues no nada más a la vegetación, sino también a otras especies como las aves terrestres, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, lo que hicimos fue hacer una estrecha coordinación con la CONAM, pero además también con el Colegio de Posgraduados, la Autónoma de Chapingo, o sea, aquellos que están muy, eh, eh, pues que tienen mucho conocimiento de la producción de planta, el manejo de viveros y demás, y logramos conseguir recursos de la Comisión Nacional Forestal y de otra fundación que se llama Franklin, que tiene sede en Suiza, ¿no? Y entonces, del 2014 a la fecha, con una inversión compartida entre la CONAFOR, la CONAMP, la Fundación Franklin y nosotros, hemos ya llevado a cabo una restauración de 1.200 hectáreas. Y bueno, han sido las estrategias, ¿no? Reforestación, conservación y protección de suelos, manejo de la erosión y prevención de incendios, ¿no? La fortuna en el caso de Isla Guadalupe es que sí tenemos un modelo de referencia, un ecosistema de referencia. Hay un naturalista que estuvo visitando la isla desde hace muchos años, por varios años, ¿no? Que es Reed Morán. Entonces, de alguna manera, él describió cómo estaban las comunidades vegetales. Después, otros botánicos han también intentado, a partir de lo que encontró Morán, más su propio conocimiento, pues reconstruir, digamos, cómo era la vegetación en Isla Guadalupe. Y muy recientemente, nosotros mismos, en colaboración con una colega bióloga que ha hecho creo que desde su especialidad, maestría y doctorado con la vegetación de Isla Guadalupe, finalmente logramos, pues hacer lo más parecido a un ecosistema de referencia para saber entonces cómo íbamos a dirigir los esfuerzos de restauración, ¿no? Para ello, como le decía al inicio, ¿no? Necesitamos instalaciones dignas para el personal porque pasan muchísimo tiempo en las islas, y también para producir planta en vivero, ¿no? Entonces, bueno, establecimos este vivero de 480 metros cuadrados, un invernadero. Como podrán ver ahí, tiene un cerco para excluir al ratón, que es otra de los mamíferos invasores presentes en Isla Guadalupe aún, y pues depreda sobre la semilla y en particular las plántulas. Y bueno, se habilitó este vivero para precisamente producir planta en sitio, ¿no? Un poco atendiendo la lógica de no traer especies exóticas de continente, pues quisimos producir todo en sitio, no traer plantas, mucho menos suelo desde continente, entonces todo se hace in situ ahí en Isla Guadalupe y este es el vivero forestal presente en la isla y bueno, ahí ven la producción de planta. A la fecha hemos producido más de 250.000 plantas de diferentes especies, cerca como de 23 especies diferentes, particularmente los árboles, ¿no? El ciprés, que es endémico a la isla, el pino también, este que ven en la fotografía, el arbolito es un encino, de los cuales quedaban 50 en la isla y ahorita ya hay por lo menos 5.000 más gracias o producto de la reforestación. Y bueno, estas son las acciones que se hacen en Isla Guadalupe, ¿no? La reforestación es compleja, es complicada, de por sí ya es un sitio remoto, pero además la reforestación se hace en invierno porque el clima mediterráneo de Baja California, las lluvias son en invierno, entonces va, digamos, como de diciembre a marzo, por muy tarde abril, ¿no? Que se hace la reforestación con bastante frío y humedad. Y otra vez, ¿no? El valioso apoyo de la Secretaría de Marina que no nada más nos lleva mes con mes a Isla Guadalupe con todos nuestro equipo, al personal, los alimentos, todo lo que hay que hacer, todo lo que llega a Isla Guadalupe, ¿no? Por ejemplo, para habilitar el vivero, para la estación biológica, los vehículos, todo lo llevamos gracias al apoyo de la Secretaría de Marina. Y este es un ejemplo más, ¿no? De aquella vez necesitamos reforestar en la punta norte de Isla Guadalupe, donde ya no hay caminos, donde era difícil llegar, y aprovechamos que teníamos el helicóptero presente para trabajar con la erradicación de los gatos ferales, y pues también, ¿no? Lo hicimos para llevar planta a la parte norte de la isla y poder reforestar, ¿no? Y el helicóptero llegó a Isla Guadalupe arriba del barco de la Secretaría de Marina, ¿no? Y esos son los tipos de apoyos que brinda para este trabajo. Así es como se ve ahora la reforestación. En la fotografía pueden ver a la derecha y a la izquierda dos parches de bosque. Este es el ciprés, ¿no? El bosque de ciprés, que lo que hicimos fue precisamente reforestar entre medio para conectar nuevamente los parches de bosque, ¿no? Y acelerar la recuperación. Esta es más hacia el norte, esto ya son el bosque de pino.
en la cordillera norte de la isla, y es lo mismo, ¿no? Había varios parches de pino aislado y lo que quisimos hacer fue reconectarlos para acelerar la recuperación, ¿no? Esta fotografía sí ya es de una combinación de regeneración natural y restauración activa, ¿no? Ya con reforestación. Vean cómo estaba en 2006 a 2023, ¿no? Totalmente cambiado el paisaje y el ecosistema. Esta es otra imagen, este es un pino viejo y ya pueden ver en la imagen de abajo cómo ya se ha ido poblando de renuevos alrededor. Esta es igualmente otra fotografía para que puedan ver cómo están los parches viejos, digamos, de pino y cómo está ya la reforestación entre medio haciendo su curso, ¿no? Esto es, en la fotografía de abajo pueden ver pinos ya reforestados que tendrán unos 3 o 4 años de edad, ¿no? Y bueno, lo que ha pasado con el tema de la restauración de la vegetación en Isla Guadalupe es que nuestro objetivo es recuperar la cobertura histórica de bosques en Isla Guadalupe, que son alrededor de 1.500 hectáreas. Y lo que pueden ver es los polígonos amarillos verdosos. Esta era la cobertura arbórea, digamos, o de bosque que quedó poco antes de la erradicación de las cabras, y los polígonos en verde o azul turquesa son los que hemos ido avanzando con la restauración de la vegetación, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos, digamos, logrando una continuidad en el bosque, y eso se nota tanto en la vegetación, uno ya se pierde en el bosque cuando antes era muy fácil caminar por ahí, pero además también estamos viendo cómo las especies de aves terrestres, por ejemplo, que antes no se les veía en el norte, ya están recuperando su hábitat natural, ¿no? Incluso hemos reforestado también hacia el sur de la isla, ya no tanto a especies arbóreas que ya no se dan por la altitud, pero de chaparral y matorral, y ya incluso están llegando las aves endémicas que solo se le encontraba en la punta o en la parte norte de la isla en el bosque, en la parte sur también, ¿no? Entonces, bueno, hay otros procesos andando que están eh, mejorando gracias a la restauración. Y otros componentes de esta restauración activa tiene que ver con manejo de la erosión y del suelo, es decir, no nada más hay que reforestar, ¿no? También hay que prevenir la erosión, hay que manejar mucho el ecosistema boscoso, ¿no? Hay que disminuir el riesgo de incendio, hacer brechas cortafuego, remover material combustible, mantener pues capacitado al personal, y estas obras también se hacen eh, en Isla Guadalupe en particular, ¿no? Aquí estamos haciendo manejo de material combustible para reducir el riesgo de incendio, se hacen brechas cortafuego, se hace aclareo en algunos parches de bosque que están muy densos y que necesitan, ¿no?, este tipo de manejo más proactivo. Y bueno, el manejo de la erosión que tiene que ver con cabeceo de cárcavas, piedras, presas de piedra acomodada y otras estrategias, ¿no?, para frenar la erosión y retener suelo. En el caso de Isla Guadalupe también les comentaba yo, teníamos presentes a la cabra feral, al gato feral y al ratón doméstico. Ya removimos a la cabra feral, nos encontramos ahora con la erradicación del gato feral, y el siguiente paso, una vez terminando con la erradicación del gato feral, tiene que ver con remover al ratón, ¿no? Que ahí sí, actualmente hay la tecnología, hay la capacidad técnica, pero sería un proyecto bastante costoso para llevar a cabo la erradicación de ratones en Isla Guadalupe, pero bueno, pues está dentro de los planes, ¿no? En un futuro no muy lejano. Con el gato feral hemos estado trabajando desde el 2003, primero con un control sostenido, digamos como desde 2003 a 2014, casi una década, sobre todo protegiendo a las colonias de poblaciones de aves marinas, y después ya pasamos a una fase más de proactividad, ¿no? En 2014, con apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, logramos implementar este cerco de exclusión, que lo que hicimos hacer fue que la isla Guadalupe hacia el sur se reduce en su anchura, y entonces este cerco de exclusión va de un cantil al otro y prácticamente hace una isla dentro de una isla, ¿no? Entonces logramos instalar el cerco, habilitarlo, y entonces tenemos desde el 2014 una península de 62, 65 hectáreas donde están las principales colonias de aves marinas que anidan en Isla Guadalupe, sin la presión del gato feral, ¿no? Es decir, pusimos el cerco y en la zona protegida hicimos una erradicación, digamos, local del gato feral, y bueno, pues desde entonces ya la punta sur no tiene gato feral, y luego, a partir del 2017, iniciamos con la erradicación ya de sur a norte, ¿no? Nos sirvió esa península, y luego hemos migrado y trabajando como por zonas desde el sur hacia el norte de la isla para
proceder con la remoción total y completa de la población de gato feral en Isla Guadalupe. Y de los beneficios que esto ha traído esta es la historia del albatros de la Aysán. Eh, a inicios de los 80 colonizó Isla Guadalupe de manera natural desde sus colonias principales que están en Hawái, y a lo largo del tiempo, a lo largo de los años ha ido creciendo. Al inicio fue por mucha inmigración de albatros de Hawái, pero con el tiempo esto ya ha ido cambiando y además las medidas de manejo han tenido también su contribución, ¿no? Entonces pueden ver ahí que desde el 2003-2004 hacemos control sostenido de gato feral. Luego en 2014 se instaló o habilitamos el cerco de exclusión, y para 2017 inicia formalmente la erradicación, ¿no? Entonces, bueno, es un crecimiento exponencial de la población de albatros de la Aysán en Isla Guadalupe, gracias a estas acciones de protección y restauración, ¿no?, de sus poblaciones. Un caso similar es el del mérgulo de Guadalupe. Esta es un ave marina, también poco conocida, es de hábitos nocturnos, es endémica a Isla Guadalupe. Por lo menos el 98% de su población vive en Isla Guadalupe, el otro porcentaje restante vive en las Islas San Benito al oeste de Isla Cedros, también acá en el Pacífico. Y ahí lo que sucedió es que desde hace tiempo el mérgulo estaba anidando o intentando anidar, pero en densidades muy bajas en Isla Guadalupe. Sus colonias principales se encontraban en los islotes al sur de la Isla Guadalupe, donde no tiene depredadores, donde estos islotes han permanecido prístinos, por lo menos no han tenido especies exóticas invasoras, ni cabras, ni gatos, ni ratones. Entonces ahí anidaban esta especie de ave marina. Y a partir de que en el 2014 habilitamos hacia finales el cerco exclusor de gato, quitamos a los gatos de esa zona protegida. En 2015, colegas de la Secretaría de Marina nos comentaron que habían visto un par de pingüinitos, nos dijeron en ese momento, ¿no? Un par de crías de mérgulo de Guadalupe cerca de sus instalaciones. Y bueno, empezamos con el monitoreo de evaluar la recuperación de esta especie, además de implementar técnicas de atracción social, que yo no les voy a dar muchísimos más detalles porque en 2 semanas mi colega Juliana les va a platicar con mucho detalle todo lo que tiene que ver con el trabajo que hacemos con aves marinas. Pero aquí lo que quiero resaltar es cómo, pues quitando otra vez el elemento de presión, que en este caso es el gato feral, pues pasamos de un par de parejas en 2015 a cerca de 800 parejas para 2023, y creo que ahora en esta temporada pasada llegamos a las 900. Y eso también nos ha permitido, digamos, avanzar hacia otros proyectos, pues distintos, pero que tienen esta visión de recuperar poblaciones de aves marinas, pero también mitigar los impactos del cambio climático hacia las poblaciones insulares. Y este es el caso de los albatros patas negras. Que sepan ustedes que hicimos los últimos 4 años hicimos todo un proyecto de translocación de albatros patas negras desde las islas hawaianas a la isla Guadalupe, con el objetivo de darle proveerle un hábitat adicional, ¿no? Isla Guadalupe como hábitat adicional para esta especie que está muy amenazada por la elevación del nivel del mar, por las especies exóticas invasoras y por la pesca incidental en las islas hawaianas. Y como les decía, no les voy a dar muchísimos más detalles de las aves marinas porque el próximo martes 17 de junio les invito a que se vuelvan a conectar. Mi colega Juliana Bedoya Guzmán, que es nuestra directora del proyecto Aves Marinas en la organización, les va a platicar de todos estos detalles, ¿no? Cómo hacemos la restauración de las poblaciones de aves marinas, cuáles se han beneficiado, cómo han crecido unas y otras, cuáles son las amenazas que aún prevalecen. Entonces, bueno, pues les invito a que se conecten nuevamente dentro de 2 semanas. Yo sigo con otros ejemplos de islas donde estamos trabajando. Este es el caso del archipiélago Revillagigedo, uno de los sitios más remotos de nuestro país. Esta es Isla Socorro, ya les decía, un volcán aún activo. Eh, y ahí una historia similar a la de Guadalupe. Se introdujeron no cabras, pero borrego merino, lo mismo, ¿no? Por navegantes, que querían tener carne fresca a disposición en estos sitios tan remotos durante sus travesías. Y bueno, pues el borrego merino provocó lo mismo en Isla Socorro que la cabra en Isla Guadalupe. Y ahí procedimos de la misma manera, ¿no? Hicimos monitoreo. Importante que sepan que para llevar a cabo cada uno de estos proyectos es muy importante y es muy relevante llevar a cabo los monitoreos previos, ¿no? O sea, conocer muy bien el ecosistema, saber que
no vas a tener efectos en especies no objetivo y que, bueno, pues que además vas a obtener el resultado, ¿no? Entonces, bueno, después de esos monitoreos pre-erradicación, llevamos a cabo la erradicación de borrego foral entre 2009 y 2010. Una técnica muy similar, se llevó un helicóptero a Isla Socorro, otra vez, ¿no? El gran apoyo de la Secretaría de Marina y la coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas para poder llevar a cabo este proyecto. En este caso, un colega nuestro, Antonio Ortiz, hizo su tesis de doctorado con este proyecto, vinculado a la recuperación de la vegetación de Isla Socorro tras la remoción del borrego feral, ¿no? Esto fue en el CIBNOR, bajo la dirección del doctor Alfredo Ortega, y bueno, pues esto es lo que sucedió, ¿no? Lo que mi colega vio y lo que vimos es que tras la erradicación de los borregos, hubo un incremento no solo en la riqueza de especies, pero también en su cobertura vegetal, ¿no? O sea, tan solo en poquitos años, en 2008, que es la imagen de abajo, ¿no? Todavía pueden ver eh, cómo estaba muy, muy desprovisto de vegetación la isla Socorro, ahí todavía existían los borregos. Para 2013, ya sin los borregos, hay una mejoría, ¿no? Quitamos al elemento de presión y la vegetación se recuperó. Y la imagen a la derecha, donde está, digamos, como polígonos rojos, es el resultado de un índice normalizado de vegetación, ¿no? Y en aquel entonces, entre 2008 y 2013, lo que vimos es que por lo menos el 11% de la isla recuperó su cobertura vegetal. Y esto era muy notorio en sitio, ¿no? En 2009, justo cuando estábamos avanzando con la erradicación de los borregos, pues pueden ver que había claros, ¿no? No había reclutamiento, solo existían los árboles viejos. Para 2012, como ya sin borregos se fue recuperando, luego 2013 y bueno, pues 2014, ¿no? Y esto ha seguido así. Después de la erradicación de los borregos, procedimos con la erradicación del gato feral. Esto iniciamos en 2014 formalmente. Es una isla grande, volcánica. El tema que la recuperación de la vegetación haya sido maravillosa tras la erradicación de los borregos nos ha complicado un poco el trabajo, pero bueno, estamos avanzando con fuerza en quitar, remover a los gatos ferales de Isla Socorro. Y lo que hemos hecho es igual zonificar la isla en zonas y estar trabajando por cada una de las zonas y trampeando estos sitios, ¿no? En el caso he hablado de sobre todo ungulados, ¿no? Borregos y cabras. Los gatos ferales son otra especie exótica invasora y una más que es bastante dañina para los ecosistemas insulares son los roedores, ratas y ratones. Y bueno, aquí les voy a platicar un par de ejemplos de cómo hemos lidiado, digamos, con las plagas de roedores en las islas. Este es el caso de la isla San Benito Oeste. Es una isla de 400 hectáreas en el Pacífico mexicano, al oeste de Isla Cedros. Y ahí lo que ocurrió es que Isla Cedros tiene una especie de ratón endémico que fue introducida accidentalmente a Isla San Benito, ¿no? Y entonces, bueno, ahí muy rápidamente nos dimos cuenta, nos alertaron la comunidad de Isla Cedros y también es la misma que San Benito, ¿no? Los pescadores que habitan ahí, es la Cooperativa Pescadores Nacionales de Abuelo, porque conocían de la valía de tener los ecosistemas sanos, ¿no? Ellos habían trabajado con nosotros en otras erradicaciones en estas islas también, entonces, bueno, pues nos hicieron ver que había llegado el ratón endémico de Cedros, pero introducido a San Benito, y bueno, junto otra vez con la Secretaría Marina llevamos a cabo este proyecto, ¿no? Entonces, la erradicación del ratón se realizó en 2013. ¿Y qué es lo que implica, no? Pues implica, eh, con ayuda de un helicóptero y una cubeta de dispersión, como la que pueden ver en la fotografía, dispersar veneno por toda la isla. Es un veneno que está hecho específicamente para este tipo de proyectos, para islas, para estos ecosistemas, puedan ser tropicales o no, ¿no? Ecosistemas áridos como el de San Benito, con una formulación específica para roedores. Es decir, lo que se ha buscado a nivel internacional es minimizar el impacto a especies no objetivo, ¿no? Entonces, bueno, que sepan que esto es algo que se hace con mucho detalle para evitar cualquier disturbio no planeado. Y bueno, la erradicación se llevó a cabo en noviembre desde el 2013, después de meses de planeación, y desde entonces Isla San Benito está libre de mamíferos invasores. Y esto era súper importante hacer, de alguna manera fue como una reacción rápida, ¿no? Porque Isla San Benito en el Pacífico con todo y que es un archipiélago pequeño, que no supera las 1.000 hectáreas en conjunto, es uno de los sitios más emblemáticos para las aves marinas. Casi que todas las especies que anidan en esta región del país
están anidando en Isla San Benito y con números importantes. Y nos vamos al Caribe mexicano, el caso de Banco Chinchorro. Este es un archipiélago de varios cayos, ¿no? Este es Cayo Centro, el más grande, está Cayo Norte mayor y menor. Y aquí lo que hicimos fue también una erradicación de roedores, en este caso fue rata negra. 3 de los 4 cayos de Banco Chinchorro estaban infestados por rata y obviamente esto requería muchísima planeación. Era de los primeros proyectos en islas tropicales que se intentaban y como pueden ver la complejidad de Cayo Centro era bastante, ¿no? No nada más es una isla tropical en donde las ratas no tenían como el comportamiento habitual de tener sus madrigueras bajo tierra, aquí más bien las tenían en los doseles de los manglares, además había la complejidad de las lagunas interiores, la presencia de cocodrilos, bueno, una infinidad de retos técnicos que logramos sortear. Hicimos una fase de erradicar primero, empezar con las islas más pequeñas, entonces erradicamos los roedores de las ratas de Cayo Norte Mayor y Menor, y al tiempo, después de planear muy bien, procedimos con la erradicación en Cayo Centro. Esto ocurrió en marzo del 2015. Y desde entonces a la fecha es el récord mundial en la erradicación de roedores en islas tropicales en el mundo, ¿no? Afortunadamente todo salió bien, logramos erradicar a la rata negra haciendo esta técnica, ¿no? Entonces, eso es una historia muy padre. Y lo que ha seguido a partir de ahí es mantener algo que nosotros le llamamos bioseguridad insular, y ya les voy a platicar más, que es evitar que vuelva a llegar la rata negra o cualquier otra especie exótica invasora, ¿no? Entonces, son medidas que tenemos que implementar los que visitamos, digamos que en dos sentidos, ¿no? Los que administran las áreas protegidas insulares y los que visitamos, pues tener ese cuidado de no llevar especies exóticas invasoras, ¿no? Entonces, bueno, después de estos ejemplos, platicarles que el resumen de la trayectoria de restauración de las Islas de México es un poco este mapa, ¿no? Son 60 radicaciones a la fecha de cerca de 13 poblaciones diferentes, de 3 especies diferentes de mamíferos invasores en 39 islas, ¿no? De las cuales de esas 39, 30 ya están prácticamente libres de mamíferos invasores, ¿no? Entonces en el mapa pueden ver los puntos verdes, son aquellas erradicaciones que ya completamos, que ya concluimos y que han sido exitosas. Los recuadros amarillos son erradicaciones que están en progreso, como el caso de los gatos ferales en Guadalupe, el perro feral en la isla Cedros, el gato feral en la isla Socorro, las cabras y los gatos y los venados en las Islas Marías, bueno, varios proyectos que tenemos ahorita en curso, más los triángulos rojos representan aquellas erradicaciones pendientes, ¿no? Más o menos estamos como a la mitad del camino, ¿no? Históricamente México tiene cerca de 100 islas con presencia de mamíferos invasores y pues hemos logrado ya un poquito menos de la mitad, pero ya, digamos, completando estos recuadros amarillos, casi superamos esa mitad y vamos avanzando, ¿no? Y el beneficio ha sido enorme, ¿no? En particular para las especies endémicas, ¿no? Cada erradicación, dependiendo de la especie que se está erradicando, tiene impacto en las especies nativas y por lo tanto el erradicarlas o removerlas, pues tiene estos beneficios de protección, pero también además beneficios muy tangibles, como los que ya les platiqué con el caso del albatros o el mérgulo, ¿no? Entonces, 87 plantas, 49 aves, terrestres y marinas, reptiles y mamíferos también terrestres y marinos han sido beneficiados gracias a estas acciones de remoción de mamíferos invasores y luego la restauración activa. Y bueno, esto tiene un peso, ¿no? A nivel internacional ha habido un par de estudios que han evaluado, ¿no? Cuál ha sido la contribución de la erradicación de mamíferos invasoras como en las islas, ¿no? Del mundo, y México figura entre los países que más erradicaciones ha realizado con éxito, ¿no? Que es importante resaltar. Y por otro lado, también se hizo otro estudio en donde se evaluó, bueno, pues cuál ha sido el impacto de las técnicas de restauración social para las poblaciones de aves marinas, ¿no? Y también de los países que más han implementado este tipo de proyectos es México, y estamos ahí en cuarto lugar, ¿no? Es decir, México destaca a nivel internacional por el trabajo que hace a favor de sus territorios insulares y sus especies, en particular las aves marinas. Y bueno, a la par de todo este trabajo que se hace en campo, que se hace con mucho ahínco, con bastante ciencia detrás, ¿no? Como pueden ver, muchos de estos proyectos pues, han derivado o han partido de tesis de licenciatura, maestría, doctorado,
se hacen publicaciones científicas, o sea, además de toda la parte de ciencia y planeación y ejecución de los proyectos, tratamos de contribuir con políticas públicas a favor de las islas. Y bueno, una de estas muy relevante es la Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras que impulsó la CONAVIO, se publicó en 2010 y luego desde GESI muy activamente el doctor Alfonso Aguirre Muñoz, nuestro director general previo, por 15 años fue nuestro director y ahora es miembro del consejo y director emérito. Él, junto con todos nosotros, impulsó muchísimo la Estrategia Nacional para la Conservación y el Desarrollo Sustentable del Territorio Insular Mexicano. Esta se publicó en 2012 por el Instituto Nacional de Ecología y ahora estamos impulsando digamos, como una actualización, ¿no? Porque el horizonte era hasta el 2020. Otro tipo de involucramiento que hemos tenido es que estaba esta idea de esta propuesta de México para que el archipiélago de Revillagigedo fuera sitio patrimonio de la humanidad. Y bueno, finalmente en 2016 se logró. Hicimos aquí en la organización el expediente de denominación, que es este libro que pueden ver a la izquierda. Se mandó a la UNESCO en París. Luego se hizo la visita a sitio por parte de los miembros de la UICN, ¿no? Para evaluar que efectivamente Revillagigedo era meritorio. Y bueno, pues en julio del 2016 vino el sello, ¿no? De la UNESCO como sitio patrimonio de la humanidad. Y además esto derivó en que por una recomendación de UICN y UNESCO se ampliara, ¿no? La reserva de la biosfera de aquel entonces a un parque nacional de estas dimensiones que es ahora, ¿no? Otros digamos, procesos en los que nos hemos involucrado es el de Islas del Pacífico de la península de Baja California. Con esta reserva de la biosfera que se decretó en diciembre del 2016, prácticamente todas las islas de México están protegidas. Y bueno, ¿qué sigue, verdad? ¿En qué estamos ahora? Además de seguir adelante con las acciones de restauración, algo súper importante o que se ha impuesto también tiene que ver con la bioseguridad insular, ¿no? Recordarán ese mapa donde les mostraba yo los puntos verdes, pues ya pintan, ¿no? Y entonces necesitamos hacer todo lo posible para evitar que esas islas se reinfesten de las especies que ya radicamos o lleguen otras, ¿no? Entonces, bueno, este Programa Nacional de Bioseguridad lo impulsamos desde hace más de una década. Han estado involucradas muchísimas organizaciones, en particular la CONAVIO, que para operar la Estrategia Nacional de Especies Invasoras gestionó un proyecto GEF del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, específicamente para especies invasoras. Nosotros trabajamos la parte insular con la CONAMP y de ahí, pues, digamos que impulsamos la consolidación de este Programa Nacional de Bioseguridad Insular, que tiene que ver con cómo implementamos medidas para evitar que lleguen especies exóticas invasoras a las islas. Y aquí pueden ver, tenemos una unidad canina que está entrenada para detectar roedores, la usamos en los barcos de la Secretaría de Marina, en nuestras bodegas, en las bodegas de los socios como las cooperativas pesqueras, todo con la finalidad de evitar que lleguen especies exóticas invasoras. Y luego, muy pegado con el tema de bioseguridad insular, viene toda la parte de, pues, divulgación, comunicación de por qué es importante cuidar a las islas, ¿no? Entonces, también una buena parte de nuestro quehacer tiene que ver con cómo acercamos a las islas al público en general, cómo les hacemos saber que son territorios valiosos, pero a la vez frágiles, y bueno, pues dar a conocer, ¿no? Lo que se ha venido haciendo, pero también sobre todo lo importante que es conservarlos y todas las medidas de bioseguridad insular que hay que implementarse, principalmente aquellas islas que son visitadas, ¿no? Que se permite su visitación. Y bueno, hemos trabajado o hemos colaborado muchísimo, hemos aprendido muchísimo de las comunidades insulares. No son muchos los habitantes de los territorios insulares y tampoco son poblaciones grandes, ¿no? Son más bien poblaciones modestas, 100, 150 personas que las habitan, ligados a las cooperativas pesqueras. En el caso de Cedro son 3.500 habitantes, ¿no? Ya si nos vamos a Isla Cozumel, pues pasan a ser, creo que, bueno, quizá unos 100.000 habitantes, no estoy seguro, pero bueno, el caso es que realmente el grueso de la población es poblaciones pequeñas dedicadas a la pesca y por lo tanto a la conservación de estos territorios. Entonces tratamos de vincularnos muchos con ellos, tener ferias de educación ambiental, de aprendizaje ambiental. Hemos construido estas ferias con ellos, se han compuesto canciones a favor de las islas escritas o compuestas junto con una músico, Natalia Arroyo y las comunidades, los niños, los jóvenes, murales por las islas, estas esculturas que hicieron los niños también por un taller de escultura. Es decir, tratamos de, pues, siendo territorios aislados y por lo tanto comunidades aisladas, pues también acercar
el arte y la cultura a estos territorios, ¿no? Aquí son unas máscaras que se hicieron en Bahía Asunción, allá a la mitad de la península, hasta una pastorela, ¿no? Que montamos pues con el tema de especies exóticas invasoras y su impacto a las islas. Y bueno, el compromiso que asumimos como organización, pero que es respaldado por las agencias o las dependencias de gobierno que están encargadas de este territorio, es que para el 2030, que ya está a la vuelta de la esquina, pero ahora está bien tener esta visión, es que erradiquemos a todos los mamíferos invasores de las islas de México y tengamos un sistema de bioseguridad insular para evitar que éstas vuelvan a infestarse, ¿no? Más o menos esto implica trabajar en 34 islas con 70 erradicaciones, es decir, 70 poblaciones de mamíferos invasores, ¿no? Esto es un compromiso que se hizo hace ya varios años, que se le llama el Honolulu Challenge. Actualmente nos encontramos en el decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas y este trabajo tiene todo que ver y obviamente esto abona a los compromisos asumidos por México ante convenios internacionales como el de la diversidad biológica y en particular el nuevo marco mundial para la biodiversidad como en Montreal, ¿no? Entonces todo esto abona a cumplir los compromisos de México, en particular con el nuevo marco mundial de biodiversidad hay una meta nacional que tiene que ver con el manejo de especies exóticas invasoras en islas prioritarias y bueno, esto es a lo que nos estamos comprometiendo, ¿no? Y bueno, obviamente esto no se hace por una sola organización, es todo un trabajo en colaboración y coordinación desde las dependencias de gobierno, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría Marina, muy recientemente la Secretaría de Agricultura, no se diga nuestro principal socio con el que nos coordinamos día a día, que es la CONAMP, y bueno, tantos otros, ¿no? Y las cooperativas pesqueras, las direcciones de áreas protegidas, los donantes, ¿no? La Fundación PACAR, la Fundación Marisla, el Fondo Mexicano. Es decir, esto es un trabajo que abreva, ¿no? Y que es muy colaborativo, las universidades y centros públicos. Y bueno, obviamente también el equipo de trabajo, ¿no? Mis colegas que pues trabajan con ahínco día con día, así que un agradecimiento y reconocimiento también especial para ellos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu excelente plática. Tienes muchas felicitaciones y preguntas. Una de ellas es, ¿cómo logran el resguardo de los recursos de tantas islas? ¿Hay suficiente presupuesto o están muy abandonadas? Es un reto. De ahí que hicimos esta priorización y obviamente se nos han ido presentando también oportunidades, ¿no? Quizá islas que no estaban de las más prioritarias, pero que se presentó la oportunidad porque algún donante o presupuesto público o había algún interés de avanzar y bueno, se llevó a cabo, ¿no? Pero sí, definitivamente es un vasto territorio, operar en estos sitios es complejo y costoso. Y claro, no podemos abarcar todas las islas como quisiéramos, y de ahí la valía de este anclaje entre, pues entre gobierno y sociedad civil, ¿no? Y también la academia. Entonces sí, no están olvidadas, eso es importante resaltar. Estamos trabajando con AINCO, pero claro, siempre el tema del financiamiento es un asunto. Pues porque si hubiera, digamos, si hubiera financiamiento ilimitado, pues nos arrancamos y vamos hacia la meta esta del 2030 o el 2040, ¿no? Pero bueno, es una balanza. Constantemente estamos buscando opciones de financiamiento, nosotros mismos, pero también en colaboración con el gobierno, en particular con la CONAM, ¿no? Para poder escalar este tipo de proyectos y por lo tanto los resultados. Gracias. Preguntan si pueden tener acceso a las estaciones biológicas para realizar investigaciones y si los estudiantes pueden participar y a qué nivel. Sí, justamente tenemos varios convenios de colaboración con universidades y centros de investigación. Estoy casi seguro que con la UNAM tenemos uno, pero bueno, el caso es que sí nos encanta promover la formación de recursos humanos. Y sí recibimos estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, siempre y cuando tengamos algún convenio de colaboración con la institución de la que provienen, ¿no? Pero sí, hay esa disposición, hay esa disponibilidad. Eh,
para promoverlo, ¿no? Y de ahí se vincula en el uso de las estaciones, ¿no? En particular en el caso de Isla Guadalupe, es donde quizá más tenemos estos esquemas, precisamente por eso, ¿no? Porque tenemos la presencia constante y además las instalaciones para poder hacer este tipo de intercambios, digamos, ¿no? Y por lo general, lo que hacemos es que nos vinculamos a algún miembro de la organización que tenga su posgrado también y pueda vincularse en el comité de tesis y demás. Pero sí, sí pueden escribirnos y podemos trabajar la idea en conjunto. Nosotros tenemos así un listado enorme de necesidades de investigación para toma de decisiones de manejo, que realmente es el tipo de investigación que hacemos, ¿no? Como muy orientada a la acción, ¿no? Claro. Preguntan si hay programas de voluntariado en las islas para asistentes de terreno extranjeros. ¿Algún requisito? Pues justo nos encontramos viendo cómo podemos establecer un programa de voluntariado, porque sí ha sido ya en los últimos años muy recurrente y no lo tenemos, digamos, orquestado y organizado. Ha sido como por ocasión y porque alguien nos escribe y es bastante insistente y bueno, pues le damos para enfrente. Pero sí, yo creo que muy pronto vamos a establecer todo un esquema de voluntariado para que puedan, pues, tanto nacionales como de fuera de México visitarnos y aprender juntos acá en las islas. Comentan que el trabajo es más complicado, puede ser más complicado si no se tiene un modelo de referencia. ¿Qué se hace cuando no hay tal modelo? ¿Se afecta o retarda el proyecto? Sí, sobre todo en el caso de la vegetación, ¿no? Si no tienes como pues sí, ese modelo, ecosistema de referencia, es posible reconstruirlo. Ahora, el estar presente en el sitio y en estar haciendo monitoreo de cómo se encontraba o cómo se encuentra con la presencia de las especies exóticas invasoras, ayuda, ¿no? Por eso muchos de nuestros proyectos son de largo plazo, ¿no? Porque estamos en el sitio tratando de entender el ecosistema lo más posible para, en dado caso, tratar de llevarlo a lo que pudiéramos considerar en base a esa información como lo más, eh, pues parecido a como se encontraba antes de la introducción de las especies exóticas, ¿no? No es fácil porque más bien es al contrario, es difícil tener el ecosistema de referencia, más yendo hacia tantos años atrás, como el caso de Guadalupe, ¿no? Ahí más bien tienes que un poco tratar de hacer lo mejor que puedes con la investigación que realices y ir quizá haciendo pequeñas intervenciones, ¿no? También para no causar un daño. ¿Y como hace cuánto que se inició este proyecto? Pues la organización se fundó en 1998 y como pues toda organización, ¿no? El inicio fue lento y paulatino y casi que por oportunidad, pero realmente esto, digamos, como que hubo una refundación de la organización y un lanzamiento a partir del 2002, ¿no? Que el doctor Alfonso Aguirre, nuestro director emérito, pues tomó la organización, organizó este trabajo y digamos que desde entonces a la fecha es que ha sido este impulso, ¿no? En varios sentidos, ¿no? El primero era uno y muy importante es dar a conocer en México y al exterior que México tiene islas que son muy valiosas, que son muy relevantes y que necesitan ser atendidas, ¿no? O sea, dejar en el imaginario colectivo la importancia de las islas para el país y luego organizar este trabajo de restauración, ¿no? Que ya casi son tres décadas. Ok. Agradecen mucho tu plática de hoy y preguntan que cuál de los tipos de cacería que mencionaste ha sido menos costosa y si tienen monitoreo de esta restauración. Sí, pues hablando digamos, de los métodos de erradicación, por regla general, y digamos que tiene que ver también con la superficie de la isla, la cacería aérea, por ejemplo, en el caso de islas como Guadalupe, Socorro, eventualmente cuando se trabaja en Espíritu Santo, hace una gran diferencia, ¿no? Porque digamos que en un tiempo breve, puede ser una inversión grande, ¿no? Pero en un tiempo breve, o sea, una cacería aérea te lleva 4 o 5 días y con eso reduces la población invasora en un 90%. Y entonces te queda el 10% restante de la población para entrar con otro método que sobre todo, que por lo general es la cacería
terrestre, ¿no? Entonces, a diferencia que si hubiéramos intentado, por ejemplo, hacer solo con cacería terrestre o extracción viva la erradicación de cabra en Isla Guadalupe, quizá nunca hubiéramos terminado, ¿no? Y entonces esto se extiende por años y resulta ser más costoso, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en el caso de los roedores, ¿no? Hay islas que por su tamaño puedes proceder a hacer una erradicación con trampas, con estaciones de veneno, pero ya si supera cierta superficie, lo más conveniente, costo eficiente, es proceder con la dispersión aérea de rodenticida, ¿no? Y hay ya modelos, ¿no? O sea, se ha hecho mucha investigación como en términos de costo-beneficio de cuál eh, método o cuál metodología te conviene más, y por lo general es una combinación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la erradicación que estamos planeando de conejo introducido en Isla Clarión, pasa lo mismo, ¿no? O sea, vamos a entrar con un método para reducir la población al 90% y luego uno o dos métodos adicionales para acabar con la población. Ok. Y preguntan que qué hicieron con los gatos ferales. Pues por lo general, esa es una pregunta, me extrañaba que no hubiera salido. Em, pues hay que, digamos que la premisa es que son gatos precisamente ferales, asilvestrados, que tienen más de 100 años, generaciones viviendo en Isla Guadalupe, y lo que hacemos es que se hace trampeo y cacería, ¿no? En el caso de las dos erradicaciones que tenemos ahorita andando, que es Guadalupe y Socorro, pudiéramos haber utilizado venenos, porque es a nivel internacional lo más efectivo para este tipo de proyectos por las características y superficie de la isla. Sin embargo, los venenos que se utilizan a nivel internacional y donde hay más información respecto a pros y contras y cómo funcionan y demás, no están permitidos en México. Entonces nos decidimos avanzar solo con técnicas tradicionales, que es trampeo, cacería, y es precisamente eso, ¿no? Los animales se capturan, se duermen, ¿no? Con un anestésico y luego se pone una inyección letal. Obviamente tratamos de seguir todo el protocolo de la norma que existe en México, pero también normas internacionales para tratar de hacerlo lo más eh, éticamente posible y correcto. Sí, es muy difícil. Ha habido casos excepcionales, ¿no? Donde, pues quizá algunas crías que encontramos que salen a continente y se pueden, digamos, domesticar, ¿no? Pero en general, gatos adultos y demás es muy complicado. Eh, el doctor Fernández Cervantes felicita por los esfuerzos que han realizado en la flora y fauna de Isla Guadalupe y pregunta que, aparte de las cabras, si hay otros factores que amenazan la sobrevivencia de las plantas. Pues justo ahora estamos, bueno, el cambio climático, digamos, el tiempo, el clima, ¿no? El régimen de lluvias, los fenómenos oceánicos. También acá somos muy dependientes, acá digo, acá en Baja California, ¿no? Muy dependientes del océano para definir el clima. Y entonces sí ha habido un cambio en el régimen de lluvias, ¿no? Por lo general, hace 10 años era muy marcado que todos los inviernos, que es cuando llueve en esta zona, caían los 250 milímetros en promedio de lluvia en Isla Guadalupe. Y no sé, los últimos 5 años no ha sido el caso. Y eso está de alguna manera limitando quizá el reclutamiento de la población. Ahora, un factor eh, que sirve como buffer, tiene que ver con el régimen de la capa marina o la brisa, ¿no? La neblina que se da en un bosque como el de Isla Guadalupe. Y digamos que ese es el no necesariamente vinculado con el humano, aunque de alguna manera sí. Eh, y estamos justo ahora investigando otros posibles factores, ¿no? El tema de plagas forestales, si hay o no algún impacto allá, si son también una especie exótica invasora, en todo caso que los hubiera. Entonces justo estamos investigando eso. Y yo creo que fuera de eso, lo que estamos visibilizando es que quizá podamos avanzar 4 o 5 años más con continuar la reforestación en los polígonos faltantes, cerca como de 500 hectáreas por restaurar, y quizá en todo caso estar más bien ya monitoreando, ¿no? Ver cómo se va recuperando y estar precisamente alerta de estas amenazas que pudieran eh, surgir, ¿no? Pero no hay, Isla Guadalupe es un sitio que no se permite la visitación, es un área protegida que no permite la visitación, entonces digamos no hay aquel impacto
humano, no hay aprovechamiento tampoco forestal. Entonces sí, creo que tiene que ver más con clima, por cambio climático y pues estar investigando este tema de plagas forestales sobre todo. Otra vez, muchas felicidades y preguntan si hay estudios con organismos marinos como invertebrados, macroalgas o cetáceos. Hay hay mucho con mamíferos marinos en varias islas de México, ¿no? Ballenas, delfines, pinípedos, no se diga. Hay también bastante trabajo con tortugas marinas, es decir, la parte marina está atendida, ahora hay un montón de vacíos, ¿no? De hecho, Juliana, mi colega que les va a platicar en un par de semanas, ella inició su vínculo con GESI fue a través precisamente del monitoreo de invertebrados marinos, ¿no? Y el trabajo en el intermareal alrededor de las islas. Entonces, hay algo de información, pero bueno, hay bastantes áreas de oportunidad también, ¿no? Como para desarrollar investigación en la parte marina de las islas mexicanas. Pero sí, hay investigadores que trabajan, por ejemplo, en el CICIMAR con pinípedos, ¿no? En Isla Guadalupe, en el CIAT también con los pinípedos en Isla Guadalupe, la propia CONAM con el tema de sífidos en Isla Guadalupe, o las ballenas jorobadas con la UNAM en Revillagigedo. Es decir, sí hay información. Quizá los bichos menos carismáticos creo que son de repente los que son menos estudiados, ¿no? Tanto en la parte terrestre como en la marina. Claro. Preguntan si tienen problemas con la planta del género Mesembryanthemum en las islas y si tienen avances en el manejo para esta especie. Sí, yo creo que es de las principales especies que más distribuidas están, por lo menos en las islas del Pacífico. Sí, el hielito es un dolor de cabeza. Justo, quizá Juliana les platique un poquito más, pero para restaurar las poblaciones de aves marinas tuvimos que hacer algo de manejo con el Mesembryanthemum. Pero implicó simplemente hacer remoción mecánica, hacer algunas pruebas, experimentación, y realmente nos dimos cuenta que el paso siguiente debía ser pues experimentar con herbicidas, ¿no? Porque la verdad es que la remoción mecánica es súper complicada y más bien hacer otra vez combinaciones de métodos, ¿no? Quizás sí la remoción mecánica, luego plaguicidas y además a la par hacer reforestación con especies nativas. Entonces, bueno, hemos hecho algo de intervención con esta especie. Justo ahora hay una colaboración entre Estados Unidos, México y agencias de Estados Unidos y de México para tratar de investigar cuál es el control poblacional del Mesembryanthemum en su origen, ¿no? En Sudáfrica, y ver si es posible traer a ese control a México y hacer algo al respecto, ¿no? Pero está la investigación apenas andando, están con la genética de las poblaciones de hielito y demás, pero es un tema, es una de las especies más ampliamente distribuidas, diría yo, en las islas. Piden si podrías poner aquí en el chat el enlace para poder conocer más sobre sus trabajos, Claro. por Sí, favorcito. con gusto. Tenemos nuestra página de internet y en redes sociales nos encuentran como les pongo ahí, ¿no? Islas Gessi. Facebook, Twitter e Instagram. Y les puedo dejar también un correo para que nos contacten con cualquier petición, necesidad. Por ahí preguntan que por qué primero remueven las cabras y no a los gatos. Sí, también un poco es por la posibilidad y la capacidad técnica y la oportunidad, ¿no? En el mundo ideal, cuando estamos trabajando con especies invasoras, digamos que el librito te dice tienes que hacer una erradicación múltiple, ¿no? Entonces, ir por todas las especies presentes. Sin embargo, no siempre es posible por la complejidad y lo costoso. En el caso de Isla Guadalupe fue ir por las cabras primero porque eran la mayor amenaza, es decir, si no hubiéramos procedido con las cabras, en el momento en que lo hicimos, no estábamos listos para proceder con los gatos. Entonces la decisión fue, bueno, pues vayamos primero por la población de cabras y luego por la de gatos cuando haya la posibilidad, ¿no?
En el caso de Socorro, sí, sí nos hemos hecho esa reflexión, ¿no? Y que si hubiéramos hecho al mismo tiempo borregos y gatos, ¿verdad? Quizá otra historia sería, pero no siempre es posible. Mucho por, más allá de la complejidad o la capacidad técnica, también tiene que ver con el financiamiento, ¿no? La pregunta inicial, ¿no? Son proyectos largos, costosos y que requieren una inversión relevante y lo que tienes que hacer para proceder con una erradicación es asegurar que tienes la inversión completa para todo el proceso de erradicación, ¿no? Es decir, no puedes decir, ah, bueno, pues tengo para un año y empiezo si no tienes asegurado el 2, 3 y el 4, porque entonces prácticamente estás tirando recursos, ¿verdad? O sea, llegas completas el primer año, te quedas a la mitad y si ya no tienes recursos, pues la población se recupera. Entonces sí, digamos que la premisa es que tengas el financiamiento asegurado para los años que dure tu proceso de erradicación. Preguntan que cuál es la especie de roedor nativo de Guadalupe que se extirpó de Isla San Benito. Mm, el de cedros, más bien, es el Peromyscus eremicus cedrosensis, creo que se llama. Es una rata canguro, no rata canguro, un ratón venado, perdón, que es endémico a cedros y se introdujo a Isla San Benito Oeste. Otra vez, muchas felicidades por su trabajo de erradicar, divulgar, educar y conservar a las islas. Preguntan que se supone que con la reforestación las aves se adaptarían e incrementarían su población y en qué apoyan la Marina. Sí, en el caso de Guadalupe hemos visto eso precisamente, ¿no? O sea, tengo yo colegas que han estado en Isla Guadalupe por más de 20 años y sí he notado ese cambio. No hemos formalizado la investigación, es decir, tenemos datos, no hemos formalizado la investigación para ver cómo la recuperación de la vegetación y esta recuperación de conectividad ha beneficiado a las aves terrestres de Isla Guadalupe, pero por lo menos de estar en el sitio y haber comparado el antes y el después, es muy notorio cómo las poblaciones de aves terrestres como el junco de Guadalupe o el colibrí de Ana o el saltaparero, creo que todas son especies o subespecies endémicas a la isla, estaban, digamos, concentradas en los parches de vegetación y no se les veía en otro lugar. Pues claro, ese es su hábitat, ¿no? Y de ese depende. Pero ahora que ya el bosque es más o menos un continuo, híjole, ya lo vemos por todos lados, ¿no? Yo estaba en Isla Guadalupe la semana pasada e incluso la comunidad de pescadores que vive allá, que están al oeste de la isla y hacia el sur, o sea, no sé, a 15 kilómetros o 10 kilómetros de distancia del bosque, decían, oye, ya empezamos a ver juncos y colibrís y cuando antes no los veíamos y ellos tienen 70, 80 años viviendo en Isla Guadalupe. Entonces sí, sí hay una recuperación y estamos justo en el proceso de ver cómo evaluamos ese impacto positivo. Y la Marina, la Secretaría de Marina apoya, híjole, como no tienen idea, lo que hemos logrado es que ellos han comprendido, digamos que la Secretaría de Marina lo que hace es que salvaguarda la soberanía nacional en estos territorios, ¿no? Entonces, en aquellos distantes tiene permanencia constante y presente, ¿no? Todo el tiempo, pues precisamente para ejercer la soberanía nacional. Y obviamente hace sus navegaciones en sus buques y demás, ¿no? Pero desde hace mucho tiempo atrás han comprendido que el hacer este tipo de trabajo y apoyarlo es como una extensión del ejercicio de la soberanía, ¿no? Pues ¿qué estamos haciendo? Estamos cuidando un territorio y lo estamos mejorando, ¿no? Entonces lo que hacen es que nos brindan el apoyo de llevarnos y traernos a las islas donde ellos tienen destacamentos y entonces todos los meses, mes con mes, nos llevan y nos traen de las islas a las personas, pero también todo lo que tenemos que llevar, ¿no? Alimentos, equipo para los monitoreos, equipo para las erradicaciones, vehículos, bueno, lo que ustedes imaginen que es necesario llevar a una isla para estos proyectos. Y no solo eso, ¿no? Ha habido casos como estos que les platiqué el de Guadalupe mismo, o el de los roedores, en donde han comprendido la necesidad y entonces nos han facilitado buques por 2 semanas para operar, por ejemplo, en el Golfo de California y realizar la erradicación de roedores en Isla San Pedro Mártir, ¿no? Entonces, ese es el nivel de compromiso y más recientemente ha tenido que ver con el tema de bioseguridad insular, ¿no? Ellos, la CONAMP, en algunos casos nosotros y las comunidades locales son los que están presentes todo el tiempo en estos territorios y también son los que tienen mucho más movimientos y se han comprometido bastante con el tema
de bioseguridad, ¿no? En cómo en sus procesos y procedimientos, pues no llevan especies exóticas a las islas. Entonces es un gran compromiso el que la Secretaría de Marina brinda y lo hace, digamos, claro que con un costo para ellos, pero sin costo para la causa, vaya. Ok, muchísimas felicidades por su gran labor a todo el equipo y preguntan si no han generado guías de identificación de fauna y flora de las islas y si sí, dónde se pueden conseguir y si estas experiencias pueden aplicarse en áreas naturales que por presión antropogénica quedaron aisladas. Sí, sí, tenemos bastantes materiales de divulgación, incluidas guías o catálogos fotográficos, le llamamos nosotros de especies representativas. Las pueden encontrar en nuestra página de internet que está ahí en el chat, en la sección que se llama materiales de divulgación. Entonces van a encontrar desde estos catálogos fotográficos de especies representativas, pero también van a encontrar libros de colorear, ¿no? Para los pequeñitos de la casa que describen a las especies y demás. Entonces ahí pueden encontrar bastantes materiales. Ahí están los protocolos de bioseguridad específicos para ciertas áreas protegidas. Ahí también hay una sección donde están las publicaciones, ¿no? Tanto científicas como de divulgación y muchas notas de prensa, ¿no? Que salen bastante. Tratamos de dar mucho a conocer este tipo de información. Ok. Preguntan, ¿los porcentajes de rescate de estas islas podrán llegar al 70-80% o a cuánto? Y después de mantener el trabajo en cada isla, ¿qué proyectos a futuro planean en ellas? Sí, pues justo ahora, digamos que el compromiso, aprovechando que, digamos que todo se alinea hacia el 2030, ¿no? Los compromisos internacionales, la propia administración a nivel federal, ¿no? Que todas las islas son territorios federales. Justamente estamos tratando de lograr que para el 2030 esta gran visión de poder tener todas las islas libres de mamíferos invasores, sí, sí es una posibilidad. Ahora, claro que para eso necesitamos mantener este arreglo institucional que tenemos ahora, pero además también contar con financiamiento suficiente. Entonces, todavía hay mucho por hacer, ¿no? Las islas vienen retos grandes, ¿no? Islas grandes como Ángel de la Guarda, como Tiburón, donde, híjole, son territorios inmensos con orografía complicada. Pero bueno, digamos que esa es la visión. Quizá iremos empujando el 2030, quizá el 2035, 2040, es decir, todavía hay una buena parte de trabajo de restauración activa, ¿no? O pasiva y activa, de remover a las especies exóticas invasoras. De repente no todas las islas requieren de restauración activa como lo hemos estado haciendo en Guadalupe o en Socorro, ¿no? Que hay que permanecer ahí. En algunos casos basta con quitar a la especie invasora y monitorear unos años para ver la respuesta del ecosistema. Pero bueno, digamos que soñando en grande y si para el 2030 dejáramos a las islas libres de mamíferos invasores, pues lo que seguiría es quizá entrar a una fase más de investigación de lleno, ¿no? De ver cómo se recuperan los ecosistemas, preguntas de investigación, seguir abrevando a lo que no se conoce de las islas, ¿no? Pues atender estos vacíos de información, consolidar la bioseguridad insular. Ok. Otra vez, muchísimas felicidades y preguntan o consultan más bien cuál es la técnica más efectiva para erradicar a los gatos ferales y cómo evitan la intoxicación del ecosistema con el uso de venenos. Sí, pues actualmente la técnica más efectiva que no se ha usado en México, pero que sí se usa internacionalmente, es precisamente con venenos. Lo más reciente es que se hacen unas pequeñas salchichas, obviamente preparadas con un alimento que sea atractivo, un cebo atractivo para el gato, y dentro se le pone una capsulita con un compuesto activo, ¿no? Es un compuesto activo que desarrollaron en Nueva Zelanda y es lo que ha dado resultado en islas grandes donde se están erradicando gatos. En ese caso en particular, digamos que el medio, el cebo, es bastante específico y salvo que tengas otros mamíferos terrestres, no sé, parecido a un cacomixtle, algo por el estilo, es muy poco probable que tengas impacto en especies no objetivo. Entonces, bueno, esa es la técnica más efectiva y más costo eficiente, ¿no? En particular en islas grandes. Eh,
En el caso de los roedores, el tema del veneno, se hace toda una investigación. O sea, sí llega a ver, aunque lo tratamos de minimizar, el que algo del veneno se lave hacia el mar. Y al mero inicio de estos proyectos hicimos bastante investigación en el mar, ¿no? Precisamente ver pues cómo cae el veneno, si lo consumen los peces y demás. Y sus características son tales que, por ejemplo, una vez que toca el agua, se precipita, ¿no? Y entonces se inactiva el compuesto activo. Eh, Hay casos y ha habido erradicaciones en México, en el mundo, donde sí algunas especies no objetivo, por ejemplo, otras aves granívoras o las mismas gaviotas y demás que consumen el veneno, sí llegan a morir, ¿no? Es un impacto muy puntual y menor, pero se reconoce y se pone en la balanza, digamos, ¿no? Entonces, se trata de minimizar a lo más posible el impacto. No afecta este veneno, por ejemplo, a reptiles ni anfibios, ¿no? Pero sin embargo, si los tienes en la isla y estás haciendo la erradicación, si te lo consumen. Y entonces te puede causar que te falle, ¿no? La erradicación. Entonces, todos estos procesos se ponen en la balanza y se estudian, ¿no? Por eso, para proceder con una erradicación, son 2 o 3 años mínimo de investigación previo a que haces efectivamente la ejecución. Pues muchísimas felicidades por este gran trabajo que están haciendo por las islas en México. Reconocemos la labor titánica que esto implica y pues esperemos que tengan mucho éxito a futuro. Muchísimas gracias por tu participación. Podemos todavía mandarte los chats. Tienes muchísimas felicitaciones. Y muchas otras preguntas. Muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a ustedes, Kathleen, Noé, Margarita, y a todos por asistir y permanecer ahí activamente presentes. Sí, sí, muchas gracias, doctor Federico. Sí, tiene muchísimas, como dice la doctora Kathleen, felicitaciones, saludos. De hecho, le manda saludos desde los Tuxtlas, Veracruz. Mm. Y sí, bueno, de varios lugares se conectan también, que nos están viendo en este momento. Y bueno, solamente la siguiente conferencia será para el martes 17 de junio, en el mismo horario, y estará a cargo por la candidata doctora Juliana Bedoya Guzmán, también del Grupo de Ecología y Conservación de Islas, y el tema será conservación de especies de aves marinas y sus sitios de anidación. Y sí, bueno, les agradecemos mucho a todos que nos hayan acompañado y especialmente, doctor Federico, te agradecemos mucho y felicidades por toda esa gran labor que haces tú con tu equipo y bueno, es una labor titánica. Qué gusto poderlos escuchar y pues así que muchas felicidades. A tu correo te mandaré tu Gracias. constancia de participación y el link de tu video. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Buena tarde. Sí, buena tarde, hasta Bueno, luego. muchas gracias a todos. Nos vemos en 15 días.